sembrar una palabra que pueda ayudarle a usted a crecer en esta noche y que podamos tener siempre en cuenta. Amén. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 1, la parábola del sembrador. Todos conocemos la parábola del sembrador, que muchas veces nosotros como cristianos usamos esa parábola como para evangelizar o como para dar un mensaje a la gente de afuera, pero realmente yo me pongo en el lugar, me pongo desde el lado de adentro y puedo ver que esta parábola es realmente para nosotros. Es una parábola que nosotros tenemos que entender y descodificar. Muchas veces nosotros decimos parábola y lo comparamos con algo cotidiano de la vida, pero la parábola realmente tiene una profundidad que nosotros en esta noche te quiero llevar y ayudarte a que podamos descubrir esa profundidad. ¿Amén? Quiero llevarte a que podamos entender un poquito más. No entiendo toda, pero quizás un poquito más. Esta noche vamos a poder comprender la parábola del sembrador. La parábola del sembrador yo la tomo como etapas de un cristiano o como escalones que cada cristiano vivimos. Cada cristiano vivimos esas etapas. Yo veo como 4 etapas de que tenemos que nosotros identificarnos para poder decir, yo estoy en esta etapa, yo estoy en esta, o yo estoy en la otra, o yo soy la buena tierra. Amén. Bueno, vamos a abrir la Biblia. Dice entonces: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se juntó mucha gente. Mucha gente. Entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les hablaba muchas cosas. ¿Qué dice? Muchas cosas por muchas cosas. Y la palabra cosas es muy importante. Porque nosotros cosas podemos decir un objeto, algo. Bueno, realmente, ¿qué es una cosa? ¿Qué es la cosa que Jesús le hablaba a sus discípulos más que todo? A la gente, pero a sus discípulos. ¿Qué le hablaba? Cosas. Muchas cosas. Realmente lo que Jesús estaba hablándole a la gente eran misterios. Si vemos en la explicación el propósito de las parábolas, dice Jesús en el versículo 10, entonces acercándose a sus discípulos le preguntaron, ¿por qué le hablas por parábolas a la gente? Tenía que cumplir Jesús una profecía que se había dado en el Antiguo Testamento y que debía de hablar por parábolas. Y Jesús le dice, respondiendo, le dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios de las cosas. De todas las cosas que yo he enseñado en público, ustedes van a saber todas esas cosas. Esas cosas son misterios escondidos en la palabra que nosotros vamos a ir descubriendo a través del caminar. Entonces, Jesús tenía un lenguaje muy particular. Él hablaba por parábola, porque él era un profeta también de parte de Dios, aparte de hijo de Dios. También el ministerio profético en Jesús estaba activo, como aquella mujer cuando dijo, me parece, Señor, la mujer samaritana, me parece que tú eres profeta. Realmente lo que estaba hablando era ese lenguaje, es un lenguaje. Oseas 12:10, si alguien busca Oseas 12:10, va a encontrar que dice, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Entonces la parábola, más que todo, es como una puerta espiritual que a nosotros nos ayuda a que podamos adquirir, a que podamos tomar el reino de Dios. Jesús a sus discípulos le descodificaba o le decía todo el misterio de la parábola. Le respondió, versículo 13-11, respondió y les dijo, porque a vosotros he dado saber los misterios del reino, mas a ellos, ¿a quién? A las multitudes. No, dice, mas a ellos no le he dado ¿qué? Les hablaba por parábola, pero no le descodificaba la parábola, no le enseñaba a las multitudes qué quería decir
esa parábola. Porque Jesús le enseñaba todas las cosas o todos los misterios. Con Jesús tenía esos discípulos y esos discípulos le enseñaban todos los misterios que encontraba, que tenía y que les daba. Entonces dice la Escritura que a la gente no les ha dado, pero sí a sus discípulos. Entonces vamos a entender un poquito esta parábola. Versículo 2, 13:2 dice: y se juntó mucha gente, 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Yo veo un primer escalón, que cuando nosotros venimos como cristianos o cuando venimos a la iglesia, lo más fácil que nos puede llegar a suceder es que el enemigo nos robe a nosotros la semilla del evangelio. Es más, nosotros hoy mismo, si no cuidamos lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos habla hoy, nosotros podemos salir de este lugar y el enemigo mismo puede robar la semilla, puede robar la palabra que ha sido sembrada en nuestro corazón. Entonces, por eso digo que son como escalones. Yo como cristiano hoy debo de entender que debo de cuidar esos misterios. Debo de cuidar la palabra que esté en mi corazón y que no venga el enemigo y me robe esa semilla. La semilla, ¿dónde fue sembrada? Junto al camino. No estaba en el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros tenemos que estar plantados en el camino. Estar caminando en este evangelio de la paz, en este evangelio de amor. Tenemos que caminar en el camino del Señor. Pero si dejamos que la semilla, la palabra de Dios, sea robada por las aves, ¿y cuál era la explicación de las aves? A ver si alguien se acuerda. Ahí está. Dice, versículo 25, 13-25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando, ese no es el versículo. Me pasé acá. En el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su. Dice, cuando no la entiende, viene el malo y roba. Ahora, ¿qué podemos decir de entender? ¿Quién es una persona entendida? A ver, los profesores, cuando nosotros enseñamos, ¿qué es lo que preguntamos? ¿Entendieron el ejercicio? ¿Sí o no? Y le decimos, bueno, ahora vamos a hacer un examen. Y le toma el examen. Y depende de cómo sabe el examen, sabemos si entendió o no entendió. Entonces, una persona entendida es una persona que escucha la palabra, que escucha el mensaje de Dios y lo pone en práctica. La palabra dice, mejor es hacer que decir. Mejor tenemos que hacer. Ser hacedores de la palabra de Dios. Entonces una persona entendida es una palabra que es una persona que escucha, aunque sea una pequeña palabra, pero la pone por obra y la pone por práctica. Porque hay mucha gente en las iglesias que vemos que no han cambiado de actitud o no han cambiado de forma de andar y de ser. Porque no han entendido y porque no entienden. ¿Por qué no entienden? Porque no hacen. La persona que entiende, hace. Entonces, si usted no hace, dice la Escritura, que viene el malo. ¿Y quién es el malo? El diablo mismo. Y viene y roba lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Vamos al versículo 5. Parte, cayó entre pedregales, donde no había mucha tierra, pero brotó, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó.
Entonces, a lo mejor nosotros hoy estamos escuchando un pequeño mensaje y yo ya salgo de la etapa de ser entendido. Ahora ya soy un entendido y empiezo a esforzarme para poner en práctica toda la palabra que yo estoy escuchando y que estoy siendo instruido en esta congregación, en la iglesia, y empiezo a ser un instruido. Ahora paso a una nueva etapa. ¿Qué debo de hacer? ¿Por qué se secó la semilla? Porque no tenía profundidad, no tenía raíz. Arraigados, dice un versículo, arraigados y cimentados en amor. ¿Qué quiere decir? Que todo cristiano tenemos que tener una raíz. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener raíces? Porque Dios a nosotros nos ve como árboles. Serán como árboles plantados junto a aguas. Eso dice el Salmo 1, ¿sí? ¿O no? Que su hoja no cae y su fruto da su fruto a su tiempo. Todo fruto tiene un tiempo, un proceso. Entonces espiritualmente también Dios nosotros nos ve como árboles fructíferos. Por eso Jesús también habló de la vid verdadera. Muchos versículos que podemos ver que Dios nos ve como árboles, que nosotros tenemos que ser personas que estemos constantemente dar frutos. ¿Qué tipo de fruto? El primer fruto que todo cristiano debe dar es fruto digno de arrepentimiento. Dad pues frutos dignos de arrepentimiento, dice la Escritura. El primer fruto que todo cristiano o que debe de demostrar todo recién convertido son frutos dignos de arrepentimiento, que son los frutos, si yo robaba ya no robo más, si yo mentía ya no miento más, si yo adulteraba ya dejo de adulterar. Son frutos dignos de arrepentimiento, pero también hay frutos de justicia, también hay otros tipos de frutos del Espíritu. Y esos frutos los tenemos que seguir procurando, y nosotros en todo nuestro caminar, hasta el último suspiro de nuestra vida, tenemos que dar. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ser personas que busquen la raíz, que busquen la profundidad, y aún en la profundidad de la palabra de Dios. Tenemos que buscar profundidades en la Escritura. Tenemos que buscar los fundamentos de Dios. Tenemos que siempre buscar esa profundidad. Usted, cuando se vaya a este lugar, hoy en día, usted aún tiene que seguir profundizando y tiene que seguir comparando que lo que se le está enseñando a usted es una verdad. Tiene que profundizar. Todos los días de su vida, usted tiene que profundizar en la Escritura. Lo que dice el fulano, el que dice mengano, ¿está en la Escritura? ¿Es una verdad? ¿Nos enseña? Entonces, segunda etapa es la que fue sembrado entre pedregales. Parte cayó, dice, y parte cayó entre espinos. Dice la Escritura, parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Por qué? ¿Por qué crecieron los espinos? La pregunta. Pregúntese usted, ¿por qué crecieron los espinos? ¿Qué son los espinos? ¿Alguien sabe lo que dice? ¿Qué son los espinos? Espiritualmente hablando, ¿qué simbolizan los espinos? ¿Ustedes se acuerdan lo que Jesús, en el libro de Génesis dice cuando el hombre desobedeció? Espinos y cardos, la tierra te va a producir. Producir espinos y cardos está hablando de una vida de afanes. Y esa es la parte más peligrosa de nuestras etapas como cristianos. Y es la etapa que todo cristiano tenemos que cuidar de no caer. Es con los afanes. La cuarta etapa son los afanes. Es lo más difícil que todo cristiano debe de aprender, es luchar con esos afanes. Dice que espinos y cardos la tierra te producirá. Y acá está hablando también que la semilla cayó entre espinos. Y los espinos, dice, crecieron. Si yo cambio la palabra espino por afanes, quiere decir, y los afanes de nuestra en nuestra vida
están creciendo. Y es una lucha que todos los días el cristiano tiene que luchar y vencer, son los afanes. Y Jesús también hubo una situación que habló también de los afanes, y quiero llevarte al libro de Lucas capítulo 10. Versículo 38 en adelante. Una historia que todos nosotros también conocemos. Dice la escritura: aconteció que yendo de camino, fíjese que dice la escritura, yendo de camino. Jesús es el camino. Nosotros tenemos que andar por el camino. Bartimeo estaba junto al camino. No estaba en el camino, estaba junto al camino. O sea que algo le había pasado a Bartimeo, que se había salido del camino. Estaba junto al camino, pero Jesús lo vuelve a involucrar al camino. Entonces dice: aconteció que yendo de camino, entró a una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo María? Sentándose a los pies. ¿Qué simboliza sentarse? Usted, cuando está intranquilo, ¿está sentado? ¿Qué hace? Empieza a andar, empieza a buscar algo para hacer, está nervioso. María estaba en un estado de paz. Y saben que las cosas de este mundo muchas veces nos quitan la paz y no nos permiten escuchar la voz de Dios. Los afanes de este mundo nos quitan la paz y no nos dejan sentar a los pies del Maestro para escudriñar la palabra, para leer la escritura, para hacer nuestro devocional diario, para orar, para buscar la presencia de Dios, para ayunar. Porque justamente es lo mismo que enseña Jesús en su parábola, la parte de los afanes. Y dice la escritura, versículo 40: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. A nosotros nos quitan la paz. ¿Cuántos quehaceres tenía? Muchos quehaceres. Y muchas veces nosotros como pastores, como siervos, como líderes, tenemos que tener cuidado de caer en muchos quehaceres, en muchos afanes, y olvidarnos de la prioridad que es nuestro Dios. Buscad primeramente. ¿Todos sabemos ese versículo? Bueno, pero ¿sabe qué? Es una palabra compuesta. Primero en la mente, en el corazón. Buscar primero. En todo tiempo tenemos que estar buscando a Dios. En nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Cuando vamos caminando, cuando vamos viajando, cuando vamos al colegio, cuando vamos a la universidad. Dios tiene que estar siempre en nuestra mente. Tiene que ser siempre Dios nuestra prioridad. Dios tiene que ser tu prioridad en todas tus cosas, en todas tus áreas. En tu familia tiene que ser primero Dios en tu mente. En tu finanza Dios tiene que ser primero en tu mente. Dios siempre tiene que estar en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Está Dios, el Señor Jesús está declarando una prioridad para nuestra vida. Nuestra vida tiene que tener una prioridad y debe de ser buscar a Dios en todo tiempo. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en cuanto está cercano, dice la escritura.
Hay un tiempo en cada uno de nosotros estipulado por Dios para que podamos buscar a Dios. Pero el problema es que los afanes muchas veces nos ahogan la palabra, ahogan la semilla. Hemos vivido muchas veces los cristianos una vida totalmente afanada y nos hemos olvidado de poner en primer lugar a Dios en nuestra vida. Pensamos los afanes. Entonces dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose, dijo, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Esta mujer quería que también su hermana viviera una vida de afán. Le está diciendo, vení, ayúdame. Tenemos que servir al maestro. Parece que era algo bueno servir al maestro. Pero fíjense que el maestro, el Señor Jesús, no priorizó eso. ¿A quién priorizó? A la mujer que se sentó en un estado de paz a buscar, a oír el mensaje de Dios. Y cuando habla de mujer, está hablando realmente de la iglesia. En la Biblia, la mujer simbólicamente está hablando de la iglesia. Dios quiere una iglesia que esté sentada a los pies del Señor, escuchando un mensaje de profundidad, un mensaje de crecimiento, un mensaje que empiece a profundizar por sí misma. Muchas veces esperamos el mensaje que trae el pastor, que trae el líder, para alimentarnos. Usted se tiene que alimentar todos los días de su vida si Jesús está primeramente en su corazón. Entonces dice, no estoy diciendo que dejar o hacer cosas en la iglesia, tenemos que dejar de hacer cosas en la iglesia para no estar afanados. No quiero que malinterprete. Quiero decir que Dios siempre tiene que estar en primer lugar en nuestro corazón, en nuestra mente. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y... Miren, el afán produce una turbación. ¿Y sabe lo que es una turbación? Cuando su mente está pensando, ¿y cómo voy a solucionar esto? ¿Y cómo voy a hacer lo otro? ¿Sabe qué está haciendo usted en su mente? Está turbándose. Porque el Señor ya sabe todas las cosas y ya sabe lo que tiene que hacer. Cuando el Señor iba a alimentar, le dijo a sus discípulos, dale vosotros de comer, porque Él ya sabía lo que había de hacer. El Señor ya sabe lo que va a hacer en tu vida. Ya tiene la solución anticipadamente a tu problema. Pero muchas veces por estar afanados y tener turbación en nuestra mente que no nos deja dormir, no podemos tener un descanso placentero, descansar en la paz de Dios. Muchas veces tenemos que hasta para dormir, para descansar, tenemos que tomar medicamentos porque en nuestra mente no hay una paz, sino que hay afanes y turbaciones. Jesús le dijo, hey Marta, estás afanada, estás turbada. Y eso nos dice Dios, es el Señor a nosotros todos los días. Y por eso digo que es el escalón más difícil que todo cristiano debe tener cuidado. Dice la Biblia, y crecieron los espinos. Ahora, yo pregunto, ¿quién permite que los espinos crezcan? ¿Quién permite que los espinos estén ahogando la semilla? ¿Quién permite que los espinos no te dejen dar un fruto espiritual? ¿El Señor? Nosotros. Nosotros mismos somos personas que muchas veces no sabemos decir que no. Porque se va a ofender, porque se va a enojar mi amigo, mi hermano, mi tío.
Pero tenemos que saber que cada cosa en nuestra vida debe de tener un tiempo. Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, con muchos misterios, con muchas cosas que no son mis misterios, que no son de mi voluntad, que no son mi plan, que no son mi propósito. Pero dice: pero solo una cosa es necesaria. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? ¿Y cuántas cosas hacemos nosotros muchas veces? Y no podemos orar, no podemos buscar la presencia de Dios. Todo el día se nos pasa con muchas cosas. Muchas veces desde que nos levantamos empezamos con muchas cosas. Pero el Señor Jesús le dijo: solamente una cosa es necesario. No me interesa esto que haces. Es necesario que busques primeramente el reino de Dios, su justicia en tu mente, en tu corazón, en tu vida. Es necesario que ores. Es necesario que busques mi presencia. Es necesario una sola cosa. Después que hacemos eso, podemos hacer todo lo demás. Pero si nosotros no ponemos al Señor en primer lugar en nuestra vida, vamos a vivir una vida de afanes. Porque usted y yo somos los que le vamos a dar la autoridad a los espinos para que crezcan en nuestra vida. ¿Amén? Amén. Amén. Y le dice: pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido. Ahora yo te pregunto: ¿qué vas a escoger todos los días de tu vida? ¿Qué vas a escoger mañana cuando te levantes? ¿Qué vas a escoger pasado? ¿Qué vas a escoger cuando no estés en la iglesia? ¿Qué vas a escoger? Quiere decir que ella decidió, tomó una decisión, una determinación de estar sentada a los pies de Jesús. Y eso Dios o Jesús le llamó la buena parte. Podemos tener muchas partes, pero la buena parte es estar sentado a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas, estando escudriñando, leyendo, orando. Esa es la buena parte. Entonces nosotros debemos de tener ese cuidado. Y dice: escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Ella se sentó a mis pies. Todo lo que aprendió, todo lo que escuchó de mí, todas las enseñanzas, nunca se le va a ser quitada del corazón. Yo me imagino que le habrá dicho o habrá visto la situación, pero a Marta, ¿qué fue lo que se le quedó? ¿Qué enseñanza? ¿Qué enseñanza le quedó en el corazón de esa mujer? ¿Qué misterio? Ninguno, porque el afán en ella era grande y era tanta la turbación que tenía que no podía la palabra crecer y estar en ella. Pero ¿sabe qué? Nuestro Señor es un Dios poderoso, es un Dios fuerte. ¿Sabe por qué al Señor le pusieron una corona de espinas? Porque Él se llevó todos nuestros afanes. Los afanes no están tanto en las cosas que hacer, sino en nuestra. Mire, cuando viene la boleta de la luz, nos afanamos, nos preocupamos, corremos de acá para allá. En vez de buscar a Dios, decirle: Señor, tú eres mi proveedor, tú eres el Dios que me va a dar todas las cosas, corremos y buscamos el afán antes de decir: Señor, yo sé que tú me vas a proveer para que yo pueda pagar esta situación. El Señor en la cruz del Calvario
se llevó todos nuestros afanes. El problema es que nosotros no queremos dejar los afanes. Y eso a nosotros nos vuelve personas infructuosas. Porque los afanes día tras día están creciendo. Entonces, Mateo 13 dice en el versículo 8: pero parte cayó en buena. Dice que la escritura, la palabra cayó en buena tierra. A ver, vamos a ir a Jeremías 4:3 me parece. A ver, déjame buscarle. Jeremías 4:3, sí es el versículo. Sí, Jeremías 4:3. ¿Qué dice? Porque así dice el Señor. Así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. ¿Qué le está diciendo? ¿Sabe lo que el Señor te dice? Tú tienes que una tierra, tú eres una tierra. Pero para que la semilla pueda ser sembrada y producir buenos frutos, tú tienes que trabajar en Arad del campo. ¿Para qué? Para vosotros, para vos mismo. Tu vida es la buena tierra. Vos tenés que cuidar tu buena tierra. Vos tenés que trabajar para que los afanes, los espinos no estén en tu vida, en tu corazón, en tu ser. Para que la palabra de Dios pueda producir el fruto hasta el 100%. Dice la Biblia, y parte de la semilla cayó en buena tierra. Yo pregunto, ¿buena tierra? ¿Somos buena tierra? Porque para ser buena tierra tenemos que arar el campo, tenemos que sacar las piedras, todos los tropiezos, todo lo que se pone en el camino para que la palabra no produzca fruto en mi vida. Y es una orden que es para nosotros, porque dice, harad campo para vosotros. Ustedes trabajen en su vida, en su corazón, para que los espinos no estén dentro de ustedes, para que no estén con ustedes, para que los espinos no crezcan en ustedes. Entonces dice, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. ¿Sabe qué feo que es al maestro poder dar una clase evangelística o la que sea y la persona está totalmente entre espinos? ¿Por qué? Porque no se preocupó en arar su vida, en cuidar su vida y no permitir que los afanes de este mundo llenen su corazón. En Marcos capítulo 4, versículo 11, Jesús dice, Lucas 4:11, Marcos 4:11. A vosotros he dado a saber los misterios del reino, mas a ellos que están fuera, por parábola, todas las cosas. En el versículo 13, ¿qué dice? ¿No sabéis esta? La parábola del sembrador. ¿Cómo pues entenderéis todas las demás? ¿Todas las demás?
¿Cuál es la primera parábola que todo cristiano debe de entender? La parábola del sembrador. La parábola del sembrador es la parábola que a nosotros nos abre la puerta para poder entender las demás parábolas que están escritas en la Biblia. ¿Por qué? Porque nos enseña que nosotros debemos estar en los pies del Señor, despedregar la tierra, limpiar nuestra vida de todos los afanes, para que la buena semilla sea sembrada y que Dios nos pueda nosotros estar profundizando en el Señor, y el Señor nos va a ir enseñando y nos va a ir enseñando las demás parábolas. La primera parábola que todo cristiano debe entender al 100% es la parábola del sembrador. Y fíjense lo que dice en el versículo 18 de 4:18 de Marcos. Dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen las palabras, dice 18, fueron los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo. Ahí hay otro detalle que dice: las riquezas. Fíjense cómo le va agregando algo más, un condimento más, Marcos, a la parábola. Dice, entonces, los afanes de este siglo, el engaño de las, mire, el engaño de las riquezas, los engaños de las riquezas de este mundo. ¿Y qué más? ¿De cuántas cosas? ¿De qué cosas? Mire, otras cosas, no dice específicamente, puede ser cualquier cosa. Usted puede codiciar un ministerio, usted puede codiciar un lugar, usted puede codiciar la mujer de su prójimo, usted puede codiciar cualquier cosa. Y esas cosas son las que a nosotros nos impiden que demos fruto en este tiempo. Abramos nuestros ojos, cuidemos nuestra tierra. Tú eres la buena tierra. Y parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. ¿Qué tierra quiere ser usted? Yo quiero ser la buena tierra. ¿Usted quiere ser la buena tierra? Luche día tras día por los afanes, que los afanes a usted no le ganen, que las codicias no le ganen, las codicias de las riquezas injustas no le ganen. Cerramos nuestros ojos y oremos. Hoy usted ha sido un vencedor. Hoy usted ha sido un vencedor. Porque usted pudo luchar hoy con muchos afanes y pudo vencer para estar en este lugar entre nosotros. Que pueda usted seguir luchando día tras día. Que usted pueda ser aquella persona, aquella buena tierra todos nosotros tenemos luchas. Pablo decía: todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré gobernar por ninguna. Mas no todas me convienen. Usted no deje que los afanes le roben la bendición. Hay veces que nos vamos de este lugar y venimos el otro domingo y no nos acordamos ni siquiera de qué nos han predicado, porque
Porque los afanes han ahogado la palabra que fue sembrada en tu corazón. Porque no fui entendido. Porque escuché un mensaje pero no puse por práctica. Que en esta noche podamos ser personas entendidas. Personas que hagamos, que cumplamos su palabra. Que busquemos ese reino de Dios y su justicia. Porque todas las demás cosas os serán añadidas. Dios tiene muchas añadiduras para ti. Muchas bendiciones para ti. Pero tú estás preocupado, quizás como aquella mujer con muchos quehaceres. Pon a Dios en esta noche en primer lugar en tu vida. Pon a Dios en primer lugar en tu familia. Pon a Dios en primer lugar, para que pueda ser buena fruta, buena planta y produzca fruto. Frutos. Dios viene a buscar una iglesia fructífera. Dios le dijo al hombre: fructificaos y multiplicaos. El Padre viene a buscar, el Señor Jesús viene a buscar a esa iglesia fructífera, que dé fruto hasta el 30, 60 y el 100 por uno. Yo sé que quizás en alguna ocasión el afán te ha estado ganando, la preocupación y la turbación, pero esta noche déjaselo a los pies del Señor, porque el Señor en esa corona de espina pudo vencer a todo eso. La llevó por nosotros. Lo llevó por nosotros. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Le pido, Señor, que su bendición esté sobre ellos. Que no permitas que la palabra, Señor, sea robada del espíritu y del corazón. La resguardamos, Señor, en su tierra. La resguardamos en su vida. Y le pido, Señor, que pueda fructificar, que se pueda poner por obra, que podamos ser esas personas entendidas. Esas personas entendidas, Señor. Personas entendidas. Que podamos ser esas personas hacedores de tu verdad. Hacedores de ti. Gracias.